Buenos días, mi nombre es Adriana Dolores Alonso Pereira, matrícula 21002167, reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional de la licenciatura en Derecho, siendo mi asesora la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. A continuación, expondré dos casos hipotéticos donde se abordará el tema objeto de este reto. Caso 1. Durante una manifestación en una plaza pública de una ciudad del Estado mexicano, Ana repartía información religiosa por medio de volantes. Cuando es detenida por un agente policíaco, el oficial argumenta que ella se encontraba alterando el orden público y le confisca sus volantes. Cabe señalar que Ana actuó de forma pacífica y controlada, tanto repartiendo sus volantes como en la detención del oficial. El agente que la detiene durante 3 horas la tiene en una patrulla. Posteriormente la traslada a la dependencia de seguridad pública, donde la retiene durante un día. En ese día es ofendida por parte del personal de esta institución con burlas y calificativos peyorativos. Bien, cuando es liberada, ella procede a denunciar lo sucedido, primero ante la Fiscalía General del Estado, después ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana recurre a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expuesto el caso, iniciaré dando respuesta a la pregunta planteada. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta es sí. Es claro que Ana fue objeto de violación a su dignidad y derechos humanos, lo cual fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad federativa donde se desarrollaron los hechos. En este contexto, me apego a lo contenido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual cito textual. Todas las personas son iguales y por lo tanto poseedores de los mismos derechos, los cuales están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, así como las autoridades tienen la obligación de garantizar estos derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo investigar, sancionar y reparar de darse una violación, siempre con estricto apego a la ley. Dicho lo anterior, mencionaré brevemente los derechos violentados: derecho a la libertad y seguridad de su persona, libertad de religión y manifestación, libertad de opinión y expresión, igualdad ante la ley y la protección contra actos de discriminación, derecho a la justicia y a no ser detenido arbitrariamente. Y por último, la presunción de inocencia. Todos estos derechos se encuentran contenidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de las que México forma parte y regula que debe prevalecer la igualdad entre seres humanos y con su derecho a no ser discriminados. Concluyo el primer caso resaltando que Ana puede presentar su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su carácter de peticionaria, siendo que se han agotado todos los recursos legales dentro de su estado. Ahora continúo con el caso número 2. Debido a la declaración de pandemia y contingencia sanitaria por parte del gobierno federal del Estado mexicano, generada por la enfermedad COVID-19, un gobernador de una entidad federativa emite un decreto declarando obligatorio el confinamiento en los domicilios particulares de los habitantes en horario de 16 horas a 9 horas de la mañana siguiente, el mismo que de infringirse tendría como multa 1,500 pesos o 36 horas de arresto. Andrés, mayor de edad y en situación de calle, transitaba fuera del horario permitido y es detenido por un militar, el cual lo presenta a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa.
Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, lo retienen durante 36 horas. Además, es boletinado, incluyendo su fotografía, en redes sociales, en el cual señalan que es el primer detenido, un sinvergüenza, capaz de negar a su familia con tal de no pagar una multa. Derivado de lo anterior, una asociación civil, a través de la cual planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, el cuestionamiento de ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí. Siendo que a pesar de que Andrés infringió lo establecido como horario de tránsito por la emergencia sanitaria, su detención es arbitraria, debido a que el personal militar en ningún momento puede realizar funciones de policía urbana, lo anterior fundamentado en el artículo 28 del Reglamento General de Deberes Militares. Continúo señalando los derechos violentados al individuo: derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, derecho a la justicia y a no ser detenido arbitrariamente, y derecho a la presunción de inocencia. También considero necesario resaltar lo contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Por lo tanto, el hecho de subir información de su caso por parte de la autoridad con el objeto de desprestigiarlo también es una violación a sus derechos. En la exposición del segundo caso resuelto, se define que tanto Andrés como la asociación civil que lo asesora, primero tendrá que agotar todos los recursos legales que contiene el marco jurídico mexicano para, de no recibir una respuesta, fundamentar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con eso finalizo, dándole las gracias por su atención.